Tan interesante sobre falla de implantación embrionaria. Síntomas. Hablemos qué es una implantación embrionaria. Mira, una implantación embrionaria es el evento que hace el embrión luego de ser fecundado, luego de que es formado, de que se forma un embrión unido, el óvulo con el espermatozoide. Entonces, ese embrión que se forma por unión de los dos gametos, se tiene que implantar. Ese evento generalmente sucede 5 días después de la fecundación y es un evento que pasa desapercibido en embarazos que ocurren de manera espontánea. Son más notados en esos embarazos que nosotros logramos por tratamiento de reproducción asistida, que muchas veces, y no en todas las ocasiones, dan un sangradito tipo manchado color café. Y es el famoso sangrado de implantación que muchas pacientes que son sometidas a tratamiento de reproducción asistida esperan. Este sangrado no se ve en la mayoría de los embarazos que aparecen de manera espontánea. Y si se dan, las pacientes ni cuenta se dan. ¿Y cuáles son las causas del fallo de la implantación? No te escucho, Nasira. ¿Cuál es el fallo de la implantación? ¿Cuál es la causa? Mira, hay muchísimas causas de falla de implantación. Una falla de implantación, para que el término no quede en desconocimiento de las pacientes que nos están escuchando, es cuando tenemos 3 fallas de una fertilización in vitro, pero que tenemos embriones de buena calidad. O ya sea esas transferencias, no necesariamente tienen que ser en fresco, pueden ser en embriones congelados. Pero si tenemos más de 5 embriones transferidos en diversas ocasiones, frescos o congelados, y han fallado, es una falla de implantación. Si tenemos 3 fertilizaciones in vitro fallidas, es una falla de implantación. O si tenemos 2 transferencias, pero en este caso con óvulos donados, entonces hablamos de una falla de implantación. Para poder hablar de falla de implantación, tenemos que excluir la mayoría de eventos que hacen que un in vitro falle. Es decir, tú no diagnosticas a una paciente, tú tienes una falla de implantación a la primera, tú tienes que excluir todos los diagnósticos, diagnosticar muy bien la paciente, la posible causa del fallo de ese in vitro, para luego entonces hablar de falla de implantación. Por ejemplo, una paciente de más de 40 años con embriones de mala calidad no califica para tú diagnosticarla como una falla de implantación. Porque para hablar de falla de implantación, la paciente tiene que ser joven, tiene que tener de 35 años o menor, y tiene que tener embriones muy buenos. ¿Por qué? Porque a medida que la mujer avanza en edad, esos embriones pueden portar anomalías cromosómicas que pueden ser la causa del fallo del in vitro. Entonces no es una falla de implantación, es una anomalía cromosómica que impide el embarazo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que descartar es que si los embriones son de mala calidad, entonces no es una falla de implantación, es un no embarazo a causa embrionaria. Es decir, los embriones perdieron calidad, tienen una alta probabilidad de poseer anomalías cromosómicas o genéticas, lo que disminuye su chance de implantarse. Entonces también eso hay que ¿Y descartarlo. cuándo se da cuenta de que el embrión no es de buena calidad? ¿Se puede detectar antes de hacer el proceso? Excelente pregunta, Nasira. Claro que sí, porque hay un cultivo embrionario o un desarrollo embrionario que lo que busca es ver cómo ese embrión va evolucionando. Yo siempre le digo a las pacientes que una fertilización in vitro es exactamente lo que sucede en el cuerpo humano, pero ayudado con la tecnología de un laboratorio. Y esos eventos ocurren por sí solos. Cuando un gameto, es decir, un óvulo, se une con un espermatozoide, se pone en un plato de laboratorio, en un in vitro, Ujú. ese embrión va desarrollándose solo. Lo que pasa es que uno
fomenta, uno favorece a que ese embrión llegue más lejos por los medios de cultivo, por las condiciones, que uno trata de hacerlo lo mejor posible para que ese embrión siga desarrollándose solito. Entonces, si ese embrión se detiene, se bloquea, durante ese durante esa secuencia de eventos, que ese crecimiento que lleva, entonces efectivamente hay un problema en el desarrollo de los embriones. Pero también, si el día 5, que es el día de la transferencia embrionaria, puede ser día 2, día 3 o día 5, pero si se lleva día 5, tiene mayor probabilidad de embarazo. Si pasa algo, o si esos embriones llegan a día 5 y esa calidad no es tan buena, el biólogo lo valora, lo estadifica, es decir, le da un criterio que esa clasificación es lo que te dice a ti qué tan bueno va a ser, qué tan probable puede ser esa implantación. Y según ese número, entonces tú puedes hablar con los pacientes sobre qué tanta probabilidad tienen de embarazarse, porque hay embriones que tienen bajo chance de implantación. ¿Qué se debe de hacer para que ese embrión, vamos a decirlo así, agarre? Mira, ahí es donde yo siempre digo, y lo digo desde que empecé a hacer esto, nosotros hacemos una parte y Dios hace la otra. Nadie puede hablarte de implantarte embriones porque los médicos no llegamos hasta la implantación embrionaria, llegamos hasta la transferencia de los embriones y a partir de ahí el engranaje con el endometrio, esta unión, lo tiene que hacer el mismo embrión o los mismos embriones con el endometrio de la mamá. Entonces, no hay nada que uno como médico pueda hacer para que ese embrión se implante. Sí hay cosas que favorecen, como que, por ejemplo, ¿qué puede hacer la paciente? Una dieta saludable, hacer ejercicios, disminuir el estrés y la ansiedad para Sí, poder... usted ha dicho esa palabra clave, el estrés y la ansiedad que va muy de la mano con el proceso. Exactamente. Entonces, si como paciente, esa paciente maneja un buen estilo de vida y uno como médico da una buena suplementación, hace una buena estimulación ovárica, consigue obtener en esa paciente buena cantidad de óvulos, tiene un buen trabajo del laboratorio, todos esos factores influyen. Y al final hace una buena transferencia, todo eso va a influir a que te aumenten los chances de embarazo. Pero como tal, hacer que el embrión se implante y decirte, mira, yo voy a hacer esto para que ese embrión se implante, es mentira, porque el embrión se implanta solo. Esto es bien interesante lo que usted acaba de decir de una buena alimentación, el estrés, la ansiedad. Aquellas mujeres que están buscando por, por fertilización in vitro, todo este proceso va muy de la mano de que usted esté relajada No te oigo, y Nancy. que se lo deje a Dios para que este proceso pueda realizarse. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con este tema tan interesante. ¿Cómo saber si hubo una implantación? Bueno, la única forma básicamente es con la prueba de embarazo. Por eso una falla de implantación no tiene síntoma alguno. Lo único es que si en el momento en el que tienes que hacerte la prueba de embarazo, bueno, ahí llega la menstruación. Y una vez que tú descartes lo que hablamos anteriormente, que la paciente sea joven, que los embriones estén de buena calidad, que no haya ninguna alteración evidente en el útero, entonces efectivamente estamos frente a una falla de implantación y ahí es donde vamos a investigar cuál es la causa de esa falla de implantación. Esto es importante saberlo. Entonces, ¿no existe algún síntoma Ninguno. cuando no Solo hay una implantación? cuando no hay una implantación, bueno, llega la menstruación, es decir, que hubo un fracaso en la búsqueda de embarazo. Entonces ahí es donde nosotros entramos como especialistas a buscar cuál es la posible causa de la falla de implantación, que se dividen en varias causas. Pueden ser embrionarias, pueden ser uterinas o pueden ser sistémicas. Si son embrionarias, generalmente eso puede ser por un defecto genético o un defecto cromosómico del embrión. Si son uterinas, evidentemente la paciente tiene un problema en el endometrio, ya sea que ese endometrio no es receptivo, es decir, no está apto. La ventana de implantación, que es el periodo fértil de una paciente,
no se abre lo suficiente en el momento lo suficiente para recibir esos embriones y puede estar desplazada, ya sea adelantada o retrasada en una paciente. Puede ser, por ejemplo, la causa puede ser un pólipo, puede ser una sinequia o adherencia, que es cuando las paredes del útero se pegan, básicamente en pacientes que han tenido legrados anteriormente. Puede ser causas sistémicas como enfermedades como una trombofilia, que es una alteración de la coagulación, o puede tener una alteración inmunológica que hace que la madre rechace el embrión. Doctora, ¿qué pasa si no se logra la implantación? ¿Cuál es el siguiente proceso? Bueno, el éxito de un embarazo después de una falla de implantación está en tú encontrar la causa de esa falla, es decir, un buen diagnóstico, porque si tú sabes lo que te está produciendo el problema, entonces lo vas a poder solucionar. Esta paciente hay que hacerle diferentes exámenes, bastantes exámenes, como son, por ejemplo, cariotipo a ambos miembros de la pareja, para determinar si uno de los dos tiene una alteración genética que se hereda a la descendencia y genera embriones que no tienen la capacidad de implantarse. Hay que hacerle estudios de la cavidad uterina también. Si logramos tener un embrión, hay que hacerle una biopsia embrionaria, lo que nosotros llamamos PGT, PGD y PGS. Es decir, hay una biopsia embrionaria que me detecta a mí anomalías genéticas y hay otra biopsia embrionaria que es del PGS, que es el screening, que me detecta a mí anomalías cromosómicas. Entonces, una vez yo tenga ese embrión estudiado, si no tengo ninguna causa aparente, entonces me voy al útero, o lo puedo hacer paralelamente. ¿Qué le hago a la madre? Esa madre califica para una histeroscopía, que es un estudio que se evalúa la cavidad uterina internamente para descartar, por ejemplo, pólipos, adenomiosis, se puede tomar una biopsia y se puede estudiar a profundidad. Se puede hacer también un estudio genético del embrión, donde se pueden evaluar hasta casi 300 genes, donde me dice a mí si es que no hay una ventana de implantación abierta al momento de yo transferir esa paciente. Es decir, ahí me voy a ir un poquito más profundo, Nasira. Generalmente, cuando nosotros transferimos una paciente, 7 de 10 pacientes se embarazan con un protocolo de transferencia X que nosotros utilicemos en nuestra práctica médica. Pero hay 3 pacientes de esas 10 que no se van a embarazar con ese protocolo de medicamentos que nosotros ponemos. ¿Por qué? Porque la ventana de implantación en esa paciente específicamente o se abre después o se abre antes. Y yo tengo que hacer en ese tipo de pacientes una transferencia personalizada. Y para yo personalizar esa transferencia, yo tengo que hacer un estudio genético del embrión, del endometrio, que me diga a mí cuál es el momento ideal para yo transferir esa paciente. Entonces, una vez yo haga eso, también necesito hacer estudios sanguíneos sistémicos que me digan a mí si esa paciente tiene alguna alteración, alguna trombofilia. Las trombofilias son problemas en la coagulación de la sangre. Uh-huh. Muchas pacientes no saben que tienen una trombofilia hereditaria y eso le puede causar no solamente una falla de implantación, también le puede producir abortos a repetición. También tengo que hacer estudios inmunológicos de ese endometrio. Muchas pacientes tienen un alto desequilibrio en el factor inmunológico a nivel uterino. Nosotras tenemos, se va a escuchar un poquito extraño el nombre, pero tenemos unas células que se llaman natural killers o asesinas naturales, uterinas, que están en el útero. Esas natural killers, si se ven alteradas en algún momento, entonces me pueden hacer un rechazo de ese embrión. Y transferir embriones muy buenos, pero no se implantan. Ese desequilibrio inmunológico, al igual que la trombofilia, tiene algo bueno que son fácilmente corregibles con medicamentos. Después de haber realizado todos estos exámenes a las pacientes, ¿volvemos a hacerle una implantación embrionaria? Sí, una transferencia.
Ok. Una vez uno resuelva, dependiendo de la gravedad del problema, uno resuelve el problema, entonces esa paciente califica para nueva vez intentar una transferencia embrionaria. No hay un número específico de intentos para tú decirle a una paciente, mira, no hagas tantas transferencias porque ya no se puede hacer tantas transferencias embrionarias. Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico antes de transferir esa paciente para entonces, después que solucionemos el problema, entonces transferirle los embriones. Ok. Doctora, sus recomendaciones finales para aquellas personas que están pasando por este momento de una Bueno, implantación embrionaria. esta recomendación no lo hago en la mayoría de los casos o en la mayoría de las veces que tú me invitas al programa, Nacira. Específicamente, si una paciente está pasando por una falla de implantación, ya esa paciente, la primera recomendación que yo le daría es apoyarnos a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque esa paciente tiene un duelo, tiene una pérdida, aunque no se haya logrado un embarazo como tal, pero cuando tú tienes buenos embriones y tienes dos transferencias fallidas o hasta tres, la paciente tiene que pasar un duelo. Entonces, lo primero a este tipo de pacientes es que tenemos que apoyarnos en un apoyo psicológico, un acompañamiento psicológico para poder intentarlo una cuarta vez. La segunda recomendación es que esa paciente sepa y conozca bien por qué le está sucediendo esa falla de implantación. Porque también pasa que muchos pacientes van con mucho desconocimiento, no tienen un diagnóstico claro, no saben por qué y eso le causa más frustración. Porque muchas veces entienden que puede hacer algo y aquí en fertilidad lamentablemente hay cosas que no podemos controlar. Como parte de lo que puede hacer la paciente es llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. Exacto. Yo motivo, yo motivo todos los días a que hagan ejercicio, tomar mucha agua, tomar suplementos vitamínicos, una muy buena alimentación y disminuir el estrés, la ansiedad y todo lo que le genere una pobre salud mental. O sea, la salud mental es primordial en fertilidad. Excelente. Gracias, doctora. Bueno, ahora nos vamos al momento de preguntas y respuestas. Así que usted puede ahora mismo escribir sus preguntas a través del WhatsApp o llamar al teléfono de cabina. El teléfono de cabina es el 809-683-8790 y 91. Desde el interior, libre sin cargos, al 1-809-200-7777. Y nuestro número de WhatsApp de Madre Paso a Paso es el 849-261-1818. 849-261-1818. También a través del live usted puede hacer sus preguntas a la doctora Giselle Fernández. Ella es ginecóloga, especialista en reproducción humana asistida. Así que estamos en nuestro segmento de ginecología. Puede hacer preguntas con respecto al tema o preguntas de ginecología acerca de su salud. Bueno, nos vamos con la primera pregunta aquí en el WhatsApp. Dice, es muy duro pasar por un proceso como usted dijo, doctora, de un duelo y poder volver a intentarlo. Eso es mi caso. He durado bastante para volver a hacerme otro proceso porque no encuentro cómo levantarme de nuevo. Wow. ¿Escuchó esta doctora? Wow. No escuché bien cuántos intentos ella tuvo, Nacir, al principio. Vamos a ver si nos contesta cuántos intentos hizo. Vamos también a invitar a la gente a que llame por el teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91 desde el interior, libre sin cargos, al 1-809-200-7777. Estamos en nuestro segmento de ginecología, así que usted puede hacer sus llamadas para hacer preguntas a nuestra ginecóloga. Tenemos una pregunta en el... Sí, doctora. Y que te iba a decir, la parte de la fertilidad afecta mucho a las pacientes. Esto toca una fibra muy sensible, no solamente de la paciente, sino también de la pareja como tal, porque cada pareja tiene, por ejemplo, el anhelo de buscar un bebé
Y muchas veces uno quiere tener el control de una situación. Entonces, en fertilidad, ni los pacientes ni los médicos pueden controlar en totalidad todo. Entonces, por eso es importante este tipo de pacientes. Y uno como médico, si uno detecta algo en la consulta, siempre enfilarlo a un acompañamiento psicológico, porque se necesita mucho valor también para tú enfrentar el diagnóstico, para seguir adelante y para llevar un tratamiento de fertilidad, que desde las inyecciones no es fácil. Bueno. Por aquí están escribiendo varias preguntas. Esta pregunta es con respecto a la vacuna del papiloma humano. Dice, tengo 40 años y quisiera saber sobre la vacuna del papiloma, cuántas debo de colocarme y el, dice aquí, el tiempo de una y la otra. Mira, generalmente las pacientes de 40 años sí pueden colocarse la vacuna del HPV. Generalmente utilizamos la que se llama Gardasil, que es la que tiene más cepas, la Gardasil, la Gardasil 9 y la Gardasil 4. La FDA la aprobó hasta las pacientes de 45 años y la primera dosis, la paciente por encima de los 26 años llevan 3 dosis y entre una y otra dosis se puede esperar 4 semanas. En el caso particular de esa paciente que está preguntando, la que a ella le conviene puede ser la Gardasil y puede esperar un intervalo de 4 semanas, colocarse 2 dosis, perdón.